cargarme, agradecerles a todos y empezamos con esto. Un abrazo fuerte y gracias, Diego, te dejo el micrófono. Buenísimo, gracias, Diego. El día de hoy, entonces, como les comentaba, Hernando Flores va a ser quien modere el primer Banking Talks. Hernando Flores, subdirector del Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras del IPBF. Bienvenido, Hernando. Muchísimas gracias, Diego y Diego. Muchas gracias por la introducción, gracias por generar este espacio en conjunto. Nosotros creemos mucho en la colaboración, en generar espacios que nos permitan ser más, servir más, trabajar más por el sector financiero y por el cliente, que al final del día es el centro y debe ser el centro de todo. Y justamente por eso decidimos arrancar esta serie de eventos, de estos Banking Talks, con este tema tan importante que es de innovación, pero no cualquier innovación, innovación centrada en la experiencia del cliente. Y esto va de muchas capas y muchos aspectos dentro del sector financiero, y por eso pues hemos decidido invitar a dos grandísimos expertos del tema a nivel nacional, pues son quienes están liderando las áreas de innovación respectivas de dos organizaciones del sector financiero muy importantes. Pues nada, creo que muchos de ustedes tendrán el gusto de haberlos conocido, si es que no, pues ahora será la oportunidad. Y sí quiero comentarles que la razón por la cual hicimos de esto una reunión de Zoom y no un seminario web, la razón por la que tenemos la oportunidad de prender nuestras cámaras, prender nuestros micrófonos, de escribir en el chat, es porque queremos hacer de esto una conversación más fluida. Sabemos que el día de mañana y muy pronto ojalá podamos tener más espacios presenciales para encontrarnos, para hacer networking, para conectarnos con los speakers y con colegas del sector, pero hoy por hoy esta es the next best choice, así que pues tenemos este espacio para poder generar preguntas, para poder conversar, y les pido por favor que estemos muy atentos a este espacio para poder aportar con preguntas, con comentarios. Nosotros estaremos atentos para hacerlas a su vez a nuestros panelistas, y hacemos de esto no una exposición, sino más bien una conversación, que creo que es lo que más puede, lo que más nos va a beneficiar. ¿Me confirman por favor si es que se está escuchando bien mi micrófono? Perfecto, tenía un mensaje interno que estaba con una interferencia. Entonces, pues nada, ahora sí arranquemos. Nuevamente, muchas gracias, Guillermo, Santiago. Queremos comentarles a todos que creemos mucho en la puntualidad en este tipo de espacios, en respetar el tiempo de todos. Así que este será un evento que durará exactamente hasta las 11:45 de la mañana. Tendremos unos 40 minutos aproximadamente para poder conversar con nuestros expositores, así que vamos a ello. En primer lugar, quiero darle la oportunidad a Guillermo y a Santiago en orden indistinto, para que puedan contarnos un poco más sobre ellos. Creo que leer una hoja de vida está de más aún en ámbito de innovación, esto debe fluir, así que pues cuéntenos un poco más de dónde vienen y pues cuál es su ¿Y a dónde van? en términos de innovación. ¿De dónde vienen y a dónde van en la vida? Así que adelante, Guille, Santi, bienvenidos. Hola, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, un gusto estar acá con todos. Yo me emocioné, Diego Zambrano, cuando dijiste que se vienen los eventos presenciales y dije, sí, vamos a empezar con un presencial al fin, pero nada, llegamos justo antes del primer presencial, pero está bien, está bien. Honrado de estar acá, como lo había posteado ahí en redes sociales, de compartir con amigos. Creo que hemos tenido ya las oportunidades de entre al menos este primer foro conversar en distintas ocasiones, y creo que es importante tener estas conversaciones. Me presento rápidamente. Soy Guillermo Poveda, estoy a cargo de la estrategia de innovación de Grupo Pichincha. Grupo Pichincha pues, es un grupo financiero con presencia en 6 países, y en Ecuador es donde tenemos nuestros negocios financieros más grandes, tal vez Banco Pichincha, nuestra marca más conocida acá en el país. Y adicionalmente trabajo pues también con los negocios de seguros en los temas de innovación y transformación digital, así que pues muy involucrado en el día a día de este reto. Llevo 2 años y un poquito más acá en Grupo Pichincha, pero ya sumando casi 18 años haciendo innovación empresarial y corporativa en 10 países en Latinoamérica. Así que pues nada, caminando mucho en este tema y contento de poder compartir con ustedes acá esta mañana. Buenísimo. Muchísimas gracias, Guille, y bienvenido. Sabemos que has estado en el mundo de la innovación y principalmente del lado de las startups, quizá del emprendimiento, durante muchísimos años, y creo que eso es algo que aporta mucho valor, especialmente, de nuevo, en el ámbito de innovación. Necesitas
interdisciplinariedad, necesitas una visión integral de diferentes disciplinas como para poder realmente llevar los procesos al siguiente nivel. Así que pues, muy gustoso tenerte. Adelante, Santi, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Igual que Guillermo, muy honrado de estar acá, de poder abrir este nuevo espacio de conversaciones con el tema tan apasionante que es este tema de innovación. Yo llevo casi 3 años ya en Banco Solidario, mi primera experiencia en banca, tengo que confesar. Entonces ha sido un camino bastante interesante de venir a aprender justamente sobre la industria. Previo a eso, 7 años en IBM como consultor justamente de proyectos y programas de transformación. Y mucho tiempo dentro del ecosistema también de emprendimiento, haciendo asesorías con emprendedores, involucrado con la academia, lo cual ha permitido pues traer un poco de todos los mundos también a la industria bancaria. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias, Santi. Y pues nada, para comenzar un poquito más hacia la materia, ¿no es cierto? En primer lugar, yo quiero preguntarles, ¿cómo es esto de la innovación centrada en el cliente? ¿Existe otra clase de innovación? ¿Cómo comienzas a abordar ese reto dentro de una organización? Y quizás si quieren ya enfocarnos en nuestra industria, en la industria bancaria, en la industria financiera, que es digamos, un espécimen de su propia naturaleza, totalmente distinto a otras industrias. Pues quien quiera arrancar, si quieres por ahí, Guille, para seguir este mismo marco. Súper, gracias. Yo, cada vez que me han invitado, creo que el último par de meses que me han invitado a hablar sobre innovación financiera, arranco con una cosa que pues probablemente para ustedes que son banqueros viejos en el tiempo, ¿no? Por la experiencia, no por la edad. Y creo que sí, en este foro soy yo el más viejo. Que encuentro muy sorprendente, y es que cuando uno mira la historia de la banca, en términos generales como el invento de la banca, en los últimos 700 años, desde los Medici allá en Florencia, casi que no se ha tocado el modelo. El modelo es captar dinero y colocar dinero y crear un spread en la mitad y sobre eso construir un negocio. Y ya, ¿no? Entonces, creo que es impresionante el momento en el que vivimos, porque a pesar de que es una industria que durante 7 siglos casi que no se ha tocado, y que eso ha generado mucha confianza, que es un actor claro en el desarrollo socioeconómico de un territorio, por el otro lado, de repente en Latinoamérica se volvió el santo grial, el gran lugar a intervenir y a transformar, y creo que eso es lo que estamos viendo con esta explosión de oferta nueva de servicios financieros desde las famosas fintech, ¿no? Desde las startups que vienen a tocar esa nueva visión de brindar servicios financieros a la población. Y pues claro, con Latinoamérica también nos encontramos con otros retos que son la baja bancarización, la calidad de experiencias digitales que venimos brindando desde la banca. Entonces, hay un caldo de cultivo presente súper interesante que después de haber trabajado en muchas industrias en el tema de innovación empresarial, encuentro que es la innovación financiera, y lo digo a tono muy personal, el reto profesional más grande en el que me he encontrado. El negocio financiero del sector tiene unas particularidades, unas peculiaridades muy únicas, altamente regulado, altamente controlado, tiene un ADN anti-innovación por naturaleza, porque acá la clave del negocio es la eficiencia y bajar el riesgo, y la innovación es un poco todo al revés, ¿no? La innovación es tomemos riesgos, experimentemos, tratemos de hacer cosas nuevas. Entonces, hacer innovación en esta industria a veces se siente muy cuesta arriba, pero es vital y necesario en este momento, especialmente para los actores de Latinoamérica, y creo que aún más en Ecuador, porque nos encontramos en un momento en el que la banca ecuatoriana tiene oportunidades valiosísimas, pero también retos importantísimos. Entonces, para cerrar la respuesta, ¿por qué centrada en el cliente o con el cliente en el centro? Y yo lo voy a llevar un pasito más atrás incluso, porque pues yo vengo de una escuela tal vez un poco más holística, si así lo quieren, pero creo que en 700 años nos acostumbramos a pensar de una manera muy específica de cómo debe funcionar la banca. Y el mundo cambió drásticamente, y no es solo por la pandemia. El mundo viene cambiando drásticamente, nuestros consumidores vienen cambiando drásticamente, las oportunidades vienen cambiando drásticamente, entonces se nos exige una nueva visión sobre cómo hacer banca. Y creo que ahí es donde tenemos unas oportunidades de innovación valiosísimas en este momento. Buenísimo, Guillermo, muchísimas gracias. Y es verdad, realmente es
interesante, no lo había pensado así, pero claro, normalmente parte del core de negocio bancario es minimizar los riesgos o analizarlos para poder tomar únicamente los que son, digamos, digamos, tienen una buena perspectiva. Y más bien del lado de la innovación, el tema es lanzarse, ¿no? Lanzarse al vacío, hacer cosas nuevas, disruptivas, que quizá incluso nos autocanibalicen, que es un término que se utiliza habitualmente. Pues nada, ahí yo creo que los dos conceptos tradicionalmente han sido quizá distantes, pero hoy por hoy es necesario el integrarlos en una sola cosa y sí que se puede, sí que hemos visto ejemplos de que eso se puede hacer en otros países y acá mismo. Así que, pues nada, con esa pequeña introducción, ahora te dejo a ti, Santi, que nos puedas contar tu versión de esto de la innovación centrada en la experiencia del cliente. Gracias. A ver, yo honestamente discrepo un poco, porque si bien Por el favor, modelo... es exactamente para eso el espacio, así que vamos a meterlo. Para eso nos trajeron, Santi. Muy bien, perfecto. Si bien el modelo de la banca, de colocación, puede ser tradicional y en verdad de bajar el riesgo, la innovación no se centra solo en eso. ¿Sí? La innovación puede venirse dando en varios aspectos y varios aristas, en cómo acercamos la banca a las personas. Entonces hablamos de canales, en cómo brandeamos y cambiamos la imagen de la banca después además de una década de propaganda en contra. ¿Cómo logramos la inclusión financiera y abrirnos a nuevos segmentos que quizás nunca han pensado? ¿Cómo acercamos a través de la digitalización, haciendo procesos más eficientes que permitan justamente poder atender de mejor manera y quizás incluir nuevas variables a estos modelos de riesgo, ¿no es cierto? Porque quizás las eficiencias operativas que se pueden lograr resultan beneficiosas no solo para el banco, y creo que ahí está el concepto de innovación centrada en el cliente, que no es únicamente, oye, innovemos casa afuera, sino como también los beneficios casa adentro pueden verse reflejados en todo el modelo de negocio, en todo el modelo de prestación de servicios y de intermediación financiera, ¿no? Entonces, de nuevo, puede ser que el modelo y cómo medimos los riesgos sí tenga que estar obviamente defendiendo esa parte y tradicionalista, porque finalmente ese es el negocio de la banca es un negocio de medir riesgos y de administrarlos, ¿no es cierto? Pero hay un montón de lugares más donde se puede empezar justamente a innovar, a buscar nuevas alternativas. Y me gustó esa pregunta que tú hiciste, ¿hay algún otro tipo de innovación? Y la primera respuesta que uno se viene a la mente pensaría que no, ¿no es cierto? Porque la innovación tiene que generar valor, tiene que generar valor para los clientes, tanto internos como externos, ¿sí? Pero en realidad pueden haber muchos tipos de innovación en los que quizás no sea tan transparente o tan tangible, ¿no es cierto?, los temas hacia el cliente o al corto plazo. Entonces parece que hay otro tipo de innovaciones. De todas maneras, más allá del tipo y la tipología que finalmente resulta una conversión más académica que práctica, ¿verdad? Lo que sí tenemos que buscar siempre cuando hablamos de innovación como les decía, generar valor. Generar valor tanto para nuestros clientes como para nuestras organizaciones. Si eso es casa afuera, va a ser mucho más transparente, más tangible, se va a sentir más. Pero si es casa adentro, como ver automatización de procesos, cómo tomamos mejores decisiones con la data, cómo logramos cualquiera de los procesos de transformación digital interna, pues también finalmente van a ser generadores de valor. Buenísimo, buenísimo, Santi, muchísimas gracias. Y me quedo mucho con un tema que tú mencionaste ahora, y es que la conversación teórica, académica, está buena y aporta mucho. Sin embargo, desde el IPBF, nuestro enfoque es una educación muy profesionalizante, muy práctica. Por eso, justamente, los profesores, los expositores, con espacios como estos, son la gente que está tomando las decisiones y haciendo las cosas en el día a día, aplicando los conceptos y a ver qué funciona y qué no. Entonces, sí queremos darle ese enfoque distinto a la conversación del día de hoy y entrar al meollo del asunto. Creo que mucha gente acá se ha juntado porque le interesa saber, oye, aquí están dos líderes de dos bancos, digamos, o en este caso un grupo financiero, el caso de Guillermo, que están liderando un proceso de innovación dentro de una organización como la mía, dirá alguien tal vez. Alguien dirá, yo soy parte de una cooperativa, soy parte de otro banco. Veamos qué se puede hacer, ¿cierto? Y sabemos que tampoco se lo puede compartir todo por un tema digamos, lógica de competencia, pero sí creemos que la innovación debe ser información abierta, debe ser compartir, debe ser colaborar. Entonces, desde ese punto de vista, quizá a la gente le va a interesar mucho el entender, bueno, ¿y cómo hace Guillermo para poder generar innovación a la interna de un grupo financiero tan grande y complejo, por supuesto, por el tamaño, la dimensión, como lo es Grupo Pichincha? Es decir,
cuáles son quizá los procesos que se han establecido, que se deben establecer, cuáles son las lógicas, cómo estructurar los equipos, puede ser. Claro, esta es una conversación que da para mucho tiempo, pero creo que es algo de lo que normalmente no se habla. Normalmente se evitan los ejemplos específicos y aquí queremos ponerle el dedo en la llaga, hasta donde ustedes nos lo permitan, por supuesto, y compartir esto para que realmente pueda ser aplicado en otra institución y por la gente que nos escucha acá. Así que, pues adelante. Si quieren, puedo comenzar con Santi para darle la vuelta al orden. Y pues Santi, coméntanos lo que nos puedas comentar. Creo que a todo el mundo nos interesa mucho conocer cómo se maneja el tema de innovación dentro de Solidario. Buenazo. A ver, empiezo por decir que no necesariamente, así un disclaimer, los modelos que podamos compartir son aplicables en todos lados. No hay recetas. Lastimosamente, en estos temas de innovación, de gestión de la innovación, son temas que se empezaron a escribir desde hace poco. Es más, yo siempre suelo decir, oye, antes no había una profesión, ¿no es cierto?, de innovación. O sea, hoy por hoy, incluso cuando tú buscas personal, te dicen las personas de recursos humanos, bueno, ¿y qué profesión le pongo al asesor de innovación? Me dice, oye, puedes venir de cualquier lado, de cualquier ámbito, mientras tengas ciertas competencias, ¿verdad? Entonces, obviamente, estos son temas que se van aprendiendo, son temas además que van a depender mucho del punto de arranque que cada una de las instituciones tenga, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en Banco Solidario cuando yo tuve la oportunidad y el gran gusto de unirme a esta buena familia? Es que ya había un proceso iniciado, ¿no es cierto? O sea, no tuvimos que empezar desde cero, donde ya había una cultura de innovación que solo había que fortalecer, donde ya se trabajaba en equipos multidisciplinarios, donde poco a poco empezábamos a manejar los proyectos como proyectos de banco y no necesariamente de áreas, ¿no es cierto? Donde a veces en algunas instituciones es Game of Thrones, a veces, ¿no es cierto? En el que hay que ir midiendo un poco poderes. Y aquí más bien eran equipos multidisciplinarios con muchas ganas, con un montón de ideas, a veces más ideas de lo que las capacidades nos permiten desarrollar, ¿no es cierto? Lo cual siempre es un buen problema a tener. Hay problemas y problemas, y este es un buen problema a tener muchas ideas, tener gente muy entusiasta de cómo lograr hacer las cosas y obviamente ir viendo cómo podemos balancear las capacidades para lograrlo. Entonces, nosotros nos fijamos 3 aristas de trabajo, ¿sí? que son las que creo que funcionan para el banco, que es primero generación de cultura, o sea, tú ir fortaleciendo esta cultura que ya existía, ponerle un poco de estructura, de orden. Cada vez hemos ido encaminándonos a que esto sean esfuerzos menos subjetivos y más atados a temas metodológicos, ¿no es cierto? Nos estamos acercando a la ISO 56000 y al modelo europeo de gestión de la innovación. Entonces, obviamente eso nos permite hacer una estructura en la que nos sirve para apalancarnos en temas de justamente cómo podemos manejar cultura, cómo vamos a medir, qué tipo de eventos hacemos, cómo hacemos que la gente conozca de innovación, que no sea un grupo de iluminados que están pensando en ideas o solo unos pocos gerentes de proyectos, sino que las ideas puedan venir desde cualquier lado. Para eso hemos abierto varios canales y que si bien son perfectibles y todavía hay trabajo por hacer, permiten que las personas en cualquier momento puedan levantar la mano y decir, oye, aquí hay una idea, ayúdame a explorarla. Sí, hemos hecho charlas en las que vienen expertos de otras industrias que no necesariamente es de la banca a hablar sobre innovación y transformación digital. A veces uno dice, uno no es profeta en su propia tierra, entonces traigamos un externo, traigamos atletas, traigamos nutricionistas. Hay un espacio que a mí me gusta mucho que se llamaba Tómate un Break, lo hacíamos pre-pandemia, después lo pasamos a digital, que era, oye, sentémonos juntos a comer una pizza mientras escuchábamos a varias personas conversar sobre temas que están relacionados a la innovación. Y yo para poder ilustrarlo decía, quiero traer una nutricionista que venga a ayudarnos a entender cómo hacer que nuestros guaguas, nuestros niños coman brócoli, ¿ya? Y uno va a decir, oye, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, que ahí te voló la teja. Y claro, no sé, si uno puede ser creativo con un problema del día a día familiar, como es lograr que tus hijos coman verduras, puedes hacer clic y ver que los problemas que tú estás viendo todos los días desde tu puesto de trabajo pueden ser resueltos de una manera diferente. Porque todos vemos los mismos problemas todos los días, pero tenemos que empezar a cambiar nuestro imaginario, ¿no es cierto?, para poder ver cómo buscamos soluciones diferentes. Entonces hemos creado este tipo de espacios en los que justamente hemos podido hacer que la gente empiece a conocer de innovación, empiece a conocer de metodologías, empezamos a entrenar a las personas justamente en temas como design thinking, en herramientas de ideación, en herramientas de discovery para ver justamente dónde están estas oportunidades.
Otra lista es justamente la ayuda y el apoyo a los diferentes proyectos que planteamos como banco. Nosotros, desde nuestro departamento de innovación, no somos los que planteamos, dirigimos, ejecutamos todos los proyectos nuevos, sino que hacemos que justamente equipos multidisciplinarios, los dueños de los productos, los dueños de los proyectos sean quienes los lideren. Y lo que hacemos es justamente aterrizarlos, ¿no? La primera fase de todo proyecto, antes o de preproyecto, es lograr una buena iniciación. Y esta iniciación se basa en entender el mercado. No es, oye, saquemos un nuevo crédito, saquemos una nueva tarjeta, abramos un nuevo canal, sino justamente entendamos qué es lo que está haciendo el cliente, cómo vive nuestro cliente, ¿no es cierto? Las diferentes interacciones, cómo comparte con los diferentes productos, qué ideas tiene, porque el cliente de microfinanzas es un cliente de nicho que puede ser diferente a los clientes de otras bancas, ¿no es cierto? Los tenemos que entender, han habido cosas fantásticas, súper interesantes de conocer, de compartir con la gente. Si puedo extenderme un poquito, te cuento un ejemplo. Salimos mucho a la calle, al mercado, por ejemplo, ¿no es cierto? Para ver cómo nuestros clientes interactúan con los dispositivos tecnológicos, y cada uno llega al mercado y la señora saca el iPhone 13 de última tecnología y uno así con el Huawei guardándose en el bolsillo, ¿no? Entonces tienen la mejor tecnología, pero usan WhatsApp y le dice, oiga, le mando un mail, eso me ayuda a mi guagua, a mi hijo, y aplicaciones, no, yo WhatsApp. Si quiere comunicarse conmigo, comuníquese por WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces dijimos, oye, ¿por qué nos esforzamos tanto en hacer aplicaciones? Todos, ¿no es cierto? No solo la banca. Cuando nuestro segmento quizás no está tan acostumbrado a hacer esto. Cuando fue la pandemia también quisimos entender cómo nuestros clientes estaban viendo. Oye, queremos hacer la agencia virtual. ¿Hace sentido que tengamos una llamada de videoconferencia? Nuestra gente entiende que es una videoconferencia. Y tuvimos gratas sorpresas, ¿no? Y lo cual permitió precisamente que podamos abrir esta agencia virtual, que es una videollamada, que fue evolucionando, ¿no? El producto mínimo viable fue justo eso, una llamada de Zoom. O sea, agendemos con Calendly una llamada, y hoy por hoy es un sistema mucho más sofisticado de atención inmediata, que además, con mucho orgullo, lo puedo decir como banco, ganamos un premio de FinTech America justamente por la innovación, por la agencia virtual. Entonces apoyamos a que los proyectos vengan bien aterrizados con entendimiento, probamos prototipos para no salir y después decir, ay, no ha sido por este lado, ¿no es cierto? Todo eso genera valor también para la organización. Y finalmente estamos en la última lista, que es relacionarnos mucho con las empresas, fintechs, con empresas asesoras, con corporaciones tanto dentro o fuera del país, para justamente ver qué capacidades podemos traer, porque no podemos hacer todo casa adentro, ¿no es cierto? No nos da el tiempo. Por más buenos que son nuestros recursos, ¿sí? No podemos tener las capacidades para hacer todo. Y además hay personas especializadas, empresas especializadas que ya han cometido los errores que se tienen que cometer, que pueden justamente generar bastante valor. Entonces estamos continuamente haciendo ese monitoreo. Resulta una especie de observatorio también de tendencias que se están viniendo para ver cómo encaminamos el banco hacia la banca del futuro, ¿no? Que en teoría es bastante diferente a la que tenemos hoy, más invisible, más conectada, y sobre todo ver cómo aterrizamos eso a nuestro nicho de segmento de clientes de microfinanzas. Buenísimo, Santi, muchas gracias. Y ahí hay un montón de cosas que desgranar y me salen un montón de preguntas que quiero ir relatando con ustedes, pero quizá me quedo como una cosa, y es lo que tú decías, no se trata de que sea un grupo de iluminados, genios, que se supone que saben todo y que se juntan a oscuras entre ellos y después de un mes salen y dicen, este es el producto que le va a solucionar la vida al cliente. Eso es el perfecto caso de lo que no se debe hacer en innovación, y más aún si queremos hablar de innovación centrada en el cliente. Me parece muy lindo lo que cuentas de cómo se acercan al cliente a entender, ¿no es cierto?, cómo interactúa con los dispositivos, muchas hipótesis que probablemente se prueban inválidas, otras que son correctas. Entonces, nada, vamos a abordar un poquito más de eso. Pero ahora vamos al caso de Pichincha Corp, que claro, como para todos nuestros amigos que están acá, pues es el grupo Pichincha, no es solamente Banco Pichincha, es con varios bancos, está Diners, está BGR, está el Banco de Loja, y están varios otros negocios, inclusive presencia en varios países. Pues ahí la lógica cambia y es algo mucho más macro. Entonces creo que está muy bueno el entender cómo se hace desde este otro lado, y para eso pues te doy la palabra a Elisa. Súper, gracias. Efectivamente el reto era distinto. Lo primero que teníamos es un conjunto de organizaciones, un conjunto de empresas con distintos niveles de madurez en innovación. Entonces, lo primero que teníamos que entender cuando yo entré acá fue saber cuál era la línea base, dónde estábamos, qué estábamos haciendo, a qué le estábamos llamando innovación,
me topé con un concepto muy diverso. A veces le poníamos innovación al nombre de lo que era el uso o aprovechamiento de la tecnología, o a veces innovación era una expectativa demasiado alta de lo que debíamos estar haciendo, entonces solo considerábamos innovador algo que sea muy disruptivo. Entonces, lo primero que había que hacer es entender cuál era la línea base y saber hacia dónde queremos caminar, ¿no? Y es un esfuerzo cultural complejo y de visionamiento complejo, porque pues es un conjunto de empresas, entonces cada una de ellas tiene su propia manera de enfrentar este reto. Y cuando entré al grupo, me encontré que teníamos algunas entidades que ya tenían esfuerzos formales de innovación y otras que todavía no habían empezado ese tema, ¿no? Como bien dice Santi, la visión de gestionar la innovación es relativamente nueva, especialmente en Latinoamérica. La creación de un área de innovación ya es un reto formal, ya implica un esfuerzo de sistematización. Entonces, eso fue lo primero que decidimos hacer, sistematizar la innovación dentro del grupo, dentro de cada una de las entidades, que las entidades sí desarrollen capacidades internas y entendiendo hasta dónde pueden desarrollar capacidades internas de innovar, pero también empecemos a crear un ecosistema propio y luego un ecosistema ampliado, aprovechando la oportunidad de tener actores en distintos territorios, en distintos nichos, en distintos mercados. Entonces, bajo esa lógica, creamos estas dos primeras aristas que eran sistematicemos la innovación y empecemos a crear colaboración interna y externa, intragrupo y extragrupo. Entonces, claro, que han sido las primeras dos aristas de una hoja de ruta que es más compleja, fueron ya esfuerzos importantes. Entonces, fuimos creando un modelo de gestión de la innovación que haga sentido con cada uno, que sea adaptable, ¿no? Que sea tropicalizable, y ahí entender específicamente ese gestor interno de la innovación, ¿qué es? ¿Es una oficina? ¿Es una dirección? ¿Es una jefatura? ¿Una gerencia? Depende de cada una de las entidades a las que estamos atendiendo. ¿Qué servicios brinda? Nosotros ahí sí que estamos muy alineados con lo que dijo Santi hace un momento. No vemos a los equipos de innovación como los hijos perdidos de Steve Jobs. Esto yo lo utilizo mucho con mis equipos. Ustedes no son los genios residentes. Y no porque no sean gente muy talentosa y con la capacidad de idear, crear, construir, prototipar. No. Sino porque el rol es más de brindar servicios que ayuden a gestionar los recursos, procesos y metodologías y herramientas de innovación con toda la entidad. Porque ahí, muy de acuerdo. La innovación de los retos que tenemos que hacer en riesgos, porque Santiago decía, hay mucho donde innovar en la banca. Absolutamente. Hay mucho. Casi que en cada arista se puede innovar, si no en todas. Pero el reto de el riesgo crediticio y cómo innovamos el riesgo crediticio no lo van a hacer 4 o 5 personas sentadas entre 4 paredes, ¿no? Hay que salir a la calle y entender exactamente dónde están esas condiciones. Y tal vez una discusión que yo he traído desde lo metodológico, incluso lo filosófico, a los equipos dentro del grupo, porque pues yo ahora lidero, acompaño y superviso a un conjunto de equipos, a más o menos 10 equipos de innovación dentro del grupo, es primero hagamos ni siquiera innovación centrada en el usuario o innovación centrada en el cliente. Porque una discusión muy filosófica, que conecta con la escuela filosófica de innovación a la que yo pertenezco, es hacemos innovación centrada en el ser humano. ¿Por qué? Porque le quitamos los roles. El cliente y el usuario son roles. El usuario, quien utiliza nuestra solución tecnológica. El cliente, pues es vista, yo banco lo que te ofrezco, tú lo que quieres conseguir de lo que yo te ofrezco. Pero la invitación a ir un pasito más atrás, lo que es el Human Centered Innovation, implica entender a los seres humanos y probablemente tener una visión incluso más amplia del ser humano y sus necesidades y cómo atacamos, acompañamos y resolvemos esas necesidades profundamente humanas que tienen las personas en su relación con el sistema financiero. Y que se conecta mucho con lo que dice esta metodología o esta premisa de Jobs to be Done, que dice, no veamos el reto solo desde lo funcional. Creo que en la banca nos hemos dedicado durante demasiado tiempo a lo funcional, cuáles son las características funcionales del negocio financiero. Pero Jobs to be Done dice, pensemos que también toda tarea tiene un reto social y emocional. Y entonces cuando empezamos a traer esos rasgos de comportamiento humanos, porque como seres humanos tenemos comportamientos sociales y emocionales profundos, que finalmente se convierten en esos drivers. Empezamos a mirar el problema con otros ojos, empezamos a mirar los retos que tenemos frente al mercado con otros acercamientos, desde otra naturaleza. Entonces, mientras que por un lado empezamos a crear estas oficinas, nosotros les llamamos las oficinas de transformación e innovación, que consideramos que son retos relacionados muy cercanos,
y que deben gestionarse en conjunto. Por el otro lado, desde lo metodológico, pedimos a los equipos que salgan a la calle sin premisas previas, sin, oye, ¿cómo utilizarías esta cosa que te traigo? Sino, oye, ¿dónde están tus preocupaciones más importantes? Y esto ha sido un esfuerzo importante, complejo al principio en el arranque desde lo cultural, desde esos paradigmas que ya existían. Y lo que hicimos ahí, por ejemplo, es que sean la fuerza comercial la que aprenda a hacer design thinking. La fuerza comercial, porque está en la calle todos los días, aprende a hacer escucha activa. Y cuando con ellos salimos a la calle, para mencionar un caso súper puntual, encontramos, por ejemplo, las pymes no estaban tan desesperadas por la guerra eterna en la banca de plaza, monto y tasa, ¿no? De plazo, monto y tasa. Entonces, que si me das una tasa más baja, que si me das un plazo más amplio, si me das un monto más grande. No, no, no. Cuando salimos a la calle pre-pandemia a entender dónde estaban los dolores de las pymes, en un ejercicio donde salimos con el equipo comercial a hablar con las pymes, encontramos que en el grupo que estudiamos, lo que ellos querían es que les ayudemos a cuidar sus negocios. Entonces el banco decía, esto no es nuestra oferta financiera. Sí, pero tenemos una capa que se llama la oferta no financiera. Y desde ahí encontramos que si nos involucrábamos en entrenarlos, en tecnificar a las pymes nos permitía tener clientes más robustos. Y cuando el cliente, y ahí hicimos un piloto del que tengo mucho orgullo, porque trabajamos con un poquito más o menos un piloto de 300 pymes, y esas 300 pymes nos agarró la pandemia, tuvimos que llevarlo, pero a la prueba de fuego, la metodología de acompañamiento de esas pymes, y el resultado fue que todas esas pymes sobrevivieron, y un grupo importantísimo, más del 90%, crecieron durante la pandemia, al momento de tecnificar su negocio. Entonces, claro, cuando uno lo lleva al financiero, le dice, oye, pero ¿y estas inversiones en base a qué las estás haciendo? Y uno le dice, una pyme sana es un mejor cliente del segmento y tienes la oportunidad de desarrollar y profundizar mejor la relación con el cliente, entonces hace total sentido. Pero ahí es donde es este reto natural de tratar de vender cosas que no existen en el mapa tradicional, ¿no? Entonces, cuando lo justificas, dices, sí, pero es que en el caso de negocio demostramos que el costo de adquisición de cada nueva pyme es superior al esfuerzo de tecnificarlas en este programa piloto que montamos. Entonces, ahí sí ya hace total sentido. Ahí hace total sentido. Entonces, para mí es un concepto que puede sonar excesivamente romántico, pero a mí, en lo personal, me permite irme a la cama en la noche en paz, con paz mental, y estamos humanizando la banca. Porque, no lo digo por los compañeros del negocio en Ecuador, pero la banca siempre es el malo de la película. Si uno se fija en lo que dice Hollywood sobre nosotros, lo peor que le puede pasar a alguien es estar el muy, muy malo, el villano máximo, y luego la banca. Cuando en realidad tenemos un privilegio, la banca tiene el privilegio, me gustó algo que dijiste tú, Hernando, hace poco en una sesión del clúster financiero, tenemos el privilegio de servir a la sociedad desde la banca. Pero si empezamos a entender al ser humano que se conecta y necesita de la banca, y le brindamos servicios mejores, ahí es donde innovamos, en el cómo, en el por qué, en el cuándo, en los canales, en todo lo que podemos brindarles, ahí hay una oportunidad gigantesca de lograr cambios importantísimos en cómo atendemos esas oportunidades y esas necesidades. Completamente, y también me quedo mucho con esto que tú decías, es no verles solamente como cliente, porque al final del día eso es una visión limitada, eso es cuáles son sus comportamientos respecto a mi producto, respecto a mi industria, y listo. Y no, esto más bien es una visión mucho más holística, antropológica, si quieres, entendiendo el ser humano como tal, sus necesidades, sus preocupaciones, la parte emocional, social, y a partir de eso, repensar qué le ofrezco, qué hago, y evidentemente ir utilizando metodologías distintas para aterrizar en un producto concreto, pero claro, es partir desde mucho más atrás. Ahora, la conversación a mí personalmente me encanta, me apasionan estos temas y creo que hay muchísima tela que cortar. No quiero alargarnos más de lo que ya habíamos ofrecido pues a nuestra audiencia. Así que quiero hacerles dos preguntas en las que les invito a ser muy puntuales, de pronto una respuesta de 1 minuto. Y son dos preguntas distintas porque creo que cada uno habló de unos temas que valdría la pena profundizar. Santi, en primer lugar, ¿cómo recomendarías tú para alguien que está creando un área, un equipo de innovación dentro de un banco, por ejemplo, una institución financiera, una cooperativa puede ser? Si bien, claro, como perfil duro hay mucha diversidad ahí, pero quizá como roles dentro del equipo, ¿cómo debería estar estructurado? ¿Cómo recomendarías pensar tal vez una persona de UX, tal vez una persona de UI, tal vez alguien experto en metodologías? No sesgo tu respuesta, pero sí que a la gente le va a interesar entender cómo se estructura un equipo de innovación en la práctica, en el sector financiero.
Difícil pregunta para un minuto, Hernando. A ver si puedo ser concreto. Depende. Sí, a ver, lo primero e importantísimo que se debe necesitar más allá de simplemente el perfil es una buena visión por parte de, el liderazgo de la organización, ¿sí? O sea, el gerente general, el comité gerencial, etcétera, tiene que estar convencido. No puede ser un esfuerzo de mecha corta ni algo que se espere resultados de la noche a la mañana porque así no funciona, ¿verdad? Entonces, finalmente, el liderazgo de la innovación, si uno está recién empezando, el rol que debe cumplir es el poder empezar a ver todas estas cosas que quizás no se pueden ver en el día a día del resto de la organización, porque hay que seguir volando el avión, ¿no es cierto? Entonces las personas obviamente están preocupadas de la parte operativa, de la parte comercial, de lo que hace que el banco o la organización tenga el resultado que ha tenido por varios años, ¿no es cierto? Entonces necesitas una persona que no esté enfrascada en ese día a día y pueda empezar a ver las diferentes aristas que se tienen que trabajar, ¿verdad? Entonces, esta persona tiene que tener la capacidad, un mix de capacidad analítica para entender la línea base, como decía Guillermo y como lo dije yo también en su momento. Hay que entender de dónde nacemos, dónde estamos, para ver cuál es la fórmula que va a funcionar para cada organización. Al mismo tiempo que tiene un componente estratégico y creativo, ¿no es cierto? Para buscar justamente cómo lograr ir navegando a través de los diferentes momentos. Se necesita adaptabilidad, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, en ese sentido, ya una vez que se vaya poco a poco estableciendo cuál va a ser el rol del equipo de innovación dentro de la organización, ahí se irán juntando las demás personas que se necesitan. Te voy a dar el caso concreto de Banco Solidario. En las aristas que nosotros estamos trabajando justamente, que tenemos una persona que nos ayuda a entender el comportamiento, tanto de los colaboradores como de nuestros clientes, ¿no es cierto?, del ser humano, ¿sí?, que es economista y ahorita está haciendo una maestría en economía del comportamiento, ¿verdad? Entonces ahí nos ayuda a medir eso. Tenemos una socióloga y una antropóloga dentro de nuestro equipo para justamente poder complementar también este entendimiento, que al principio era bastante entretenido. Nuestra socióloga es de la central, nada más de izquierda que un sociólogo de la central, nada más de derecha que un banco. Entonces, claro, ahí parecía que había una divergencia. Sin embargo, fue un buen mix para que poder aprender cómo a ella le podemos hablar, en qué lenguaje, para que entienda la banca. Y eso nos ayuda un montón a aterrizar el lenguaje que se necesita también para nuestros clientes. Y al mismo tiempo entender justamente cómo, tanto desde el lado individual como comunitario, ¿sí?, nuestros clientes ven los diferentes productos, servicios, canales, etcétera, que componen parte del ecosistema financiero. Y tenemos también una persona de UI, UX, que justamente nos permite tener esta parte de medir bien las experiencias. Pero este es un equipo base, sí, que tiene o que funciona como satélite o que trae un montón de satélites de acuerdo a cómo se necesita, de las mismas capacidades que tiene la organización. Entonces, quizás más allá de buscar nuevos talentos, ¿sí?, yo sí recomendaría que veamos qué tenemos casa adentro, cómo les comprometemos además también para participar, ¿sí?, para que no sea como que chuta, ya viene el de innovación, encima más de todo lo que tengo que hacer, sino que obviamente se entusiasme por querer justamente trabajar en esto, porque se necesita de todos, se necesita gente que maneje procesos, se necesita los que conozcan el producto, porque como te decía, yo soy nuevo en la banca y Guillermo con toda su experiencia también dice, es un reto nuevo, quizás no es especialista por tener mucha trayectoria en el banco, entonces uno no puede llegar pensando que uno tiene la solución para cómo hacer banca, sino que tienes que extraerla de quienes ya tienen la experiencia, ¿no es cierto? Necesitas operaciones, necesitas procesos, necesitas canales. Entonces, ¿cómo traes todas esas capacidades para que funcionen al unísono? Así que yo, si bien es bien ambigua mi respuesta, como te digo, no hay una sola receta que funcione, pero ahí te he dado algunas capacidades, un ejemplo práctico de cómo lo estamos haciendo nosotros, y pues por supuesto es prueba y error, ¿no? A veces habrá perfiles que funcionen, perfiles que no funcionen, y hay que saber, de nuevo, creo que importantísimo dos cosas. El apoyo de la gerencia, por un lado, y el otro, saber que esto no es un esfuerzo de mecha corta. ¿No? La innovación no tiene resultados a corto plazo. ¿No? Es como que yo lanzo un proyecto y mañana voy a estar vendiendo 30% más de lo que ya estaba haciendo. No siempre es así. Y eso también incluye un poco ese apetito de riesgo que quizás hablábamos al principio. Interesante, ¿no? Y la verdad que es excelente tu respuesta porque además nos das un ejemplo claro, práctico y que uno no se esperaría normalmente, ¿no? De pronto sus perfiles dentro de un banco, uno dice, oye, ¿y cómo así? Pero justo esa es la esencia de la innovación. Desde ahí mismo hacer las cosas distintas y yo tengo la filosofía de que las personas hacen a las organizaciones, entonces desde ahí tiene que partir todo en términos de cultura, mentalidad, habilidades, etcétera. Ahora, Guille, el reto igual es grande, apenas en un minuto. El poder contarnos un poco, creo que tienes una visión muy interesante sobre esto. ¿Cuál es la siguiente frontera de la banca? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el siguiente paso del sector bancario y de los jugadores de este sector
tomando en cuenta, claro, todas las tendencias tecnológicas, el tema de las fintechs, los neobanks, todo lo que se viene. ¿Cuál es la siguiente frontera de la banca? En el Ecuador, si quieres aterrizarle un poquito más a la pregunta. Así que, pues nada, lindo reto. Adelante. A ver, creo que todo ejercicio de futurología peca de atrevido. Entonces, ya lo he aprendido a la brava. Es decir, ya he hecho predicciones que no se cumplieron exactamente. Por ejemplo, predije que Google no iba a funcionar porque estaba acostumbrado a Yahoo. Entonces, ahí nomás, no sé si soy el mejor para responder a esa pregunta, pero siendo atrevidos, bajo esa premisa de ser atrevidos, yo creo que lo que va a pasar es que la banca va a ir evolucionando hacia un modelo de enfocarse en el back office del negocio y no en el front. Porque en el front, el ejercicio de pedir al usuario, de usar servicios financieros por tener que ir hasta un banco, creo que cada vez genera mayor fricción. Nadie se levanta en la mañana diciendo, qué chévere, hoy voy al banco. Creo que solo los jubilados porque es una gran oportunidad de verse con sus amigos, pero nada más. Entonces, cuando pensamos en eso, muy probablemente la banca, y creo que ya empezamos a mirar varios ejemplos de eso, la banca va a ir migrando más hacia un back office y tenemos que garantizar que tenemos una operación muy pulida y que entiende realmente todas esas nuevas oportunidades, y el retail y otros jugadores van a encargarse más del front office, especialmente en la banca personas, vamos a decirlo, ¿no? En la banca personas creo que ahí va a ir migrando un poco esa visión de dónde aparece la banca, y la banca más bien aparece en esos puntos del viaje del cliente donde se necesita o un servicio de ahorro o un servicio de financiación, ¿no? Bajo distintos modelos y portafolios. Pero creo que eso es uno de los retos que se vienen, y por eso es que empezamos a discutir Open Banking, por eso es que estamos empezando a discutir dónde calzan las fintechs dentro de todo este movimiento, y ya lo empezamos a mirar en otros ecosistemas más desarrollados, más viejos incluso en servicios financieros, que ya empiezan a poner ese front, ya no les pertenece únicamente a ellos, ya hay otros actores en ese front que entienden necesidades más puntuales, que incluso van tras retos muy focalizados, y estos empiezan a conectar con necesidades financieras. Entonces, siento que ese es el camino al que vamos a ir avanzando en el tiempo, lo que significa que vamos a tener que aperturarnos a una nueva forma de hacer las cosas. Y creo que este es un reto cultural gigantesco, especialmente en la primera línea. Es atrevernos a repensar el negocio, que es una de las conversaciones más difíciles que puede tener cualquier organización. De acuerdo, Guille, excelente. Creo que estuvo hecha una respuesta, pero muy completa para 1 minuto y medio que nos tomamos ahora. Estamos excelentes en el tiempo y vamos a ir cerrando. Pero sí que comparto mucho tu visión, Guille, me parece muy interesante porque es volver a la esencia transversal que tiene la banca en la economía y en la vida de la gente. Es decir, no debe ser un ente independiente. Yo manejo desde el inicio hasta el fin todo el ciclo del negocio, sino no. Yo me integro y soy un habilitador de todas las otras industrias a través de, puede ser, interfaces, a través del el famoso tema del Open Banking, las APIs, que es algo que si bien lo escuchamos mucho, no necesariamente se ha desarrollado todavía tanto aquí en el país. Es un reto que tenemos y que estamos trabajando por lograrlo. Pero sí el volver esa esencia transversal y el poder ser un habilitador para la vida de la gente, ¿no es cierto? La gente no necesariamente se entusiasma por recibir un servicio bancario de intermediación financiera, pero sí se entusiasma por lo que le va a permitir lograr ese servicio. Entonces, claro, con eso podemos volver a las necesidades del cliente, entendiéndolo como un ser humano, como un habilitador que somos para su vida, y cerramos el ciclo. Y yo creo que con eso también cerramos la conversación del día de hoy, que la verdad a mí me ha encantado. Gracias por visitarnos en nuestra casa virtualmente. Son 2 queridos amigos de esta casa y pues nada, sabemos que seguiremos teniendo buenos espacios y conversaciones para seguir agregando valor al sector más adelante. Así que pues solo queda agradecer también a Dieguito Utreras del Clúster Financiero por su apoyo en la organización de este evento que lo hemos realizado de forma conjunta. Por supuesto, a Diego Zambrano, que es quien lidera el instituto de excelente forma, y pues a seguir adelante transformando e inspirando el desarrollo del sector bancario y financiero de este país. Muchísimas gracias, Guille, Santi. Un fuerte abrazo a todas y todos y nos vemos en los siguientes Banking Talks.
Todavía, antes de que se vayan, por favor, recuerden una foto. Creo que es importante que inmortalicemos el momento. Desde el clúster tenemos esta buena iniciativa de que todos estén juntos y pues saquemos esto a nuestras redes. Así que les invitamos a que prendan sus cámaras y con eso lanzarnos con esta foto del primer Banking Talks, que esperemos que pronto sea presencial y vernos ya con todos ustedes en algún otro Será un hito del que ustedes formaron parte en su primera edición, así que qué buena cosa. Gracias Exactamente. a todos por prender sus cámaras. Les damos un segundito ahí, algunos años que están Gracias, por ahí ya estamos con Fidel, ya vemos a Patricia, Vanessa, gracias Adriana. Definitivamente el hecho de poder romper esta virtualidad y acercarnos entre todos nos permite generar esta empatía. Y como bien decía el Guille, al final de todo este proceso, el siguiente Banking Talks, tengo la confianza que vamos a poder ya encontrarnos y hacerlo presencialmente. Creo que estamos todos los que somos y somos todos los que estamos, por ahí están todavía aprendiendo y creo que por ahí estamos. Por favor, ahí nos cuentan si es que ¿No está habilitado el permiso, hermanito? alguien por ahí no ¿Sí? puede prender su cámara. A ver si podemos configurarlo de alguna forma. Adelante, por favor, para quienes lo pueden hacer, bienvenidos. Veamos ahí un par de Sí, ahí personas estamos. Gracias, Yaritza. Listo, ahí estamos. Ahí está Valentina. Bueno, hola Valentina, Ahora qué sí. gusto. Perfecto. Bueno, les pedimos entonces su mejor sonrisa en 3, 2, 1. Buenísimo. Ahí estamos. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias nuevamente. Gusto enorme. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.